Esta mañana, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, estábamos viendo la respuesta a ese amor de Cristo, que es la práctica de la devoción a su Sagrado Corazón. Habíamos visto las 5 características del amor de enamoramiento, que es obsesivo, confiado, transformante, esclavizante y temeroso. Y habíamos ya explicado las 3 primeras: deseoso, confiado y transformante. Ahora vamos con la 4ª. La devoción, el amor de enamoramiento es esclavizante. Es decir, lleva a hacerse esclavo del amado. Imaginemos otra vez 2 enamorados, 2 novios, que de repente le dice la chica al chico: mira, es que tengo que hacer un trabajo de la universidad, son 50 páginas y no sé por dónde empezar, ¿me lo harías tú? Ahora mismo, le dice el chico. Está esclavizado totalmente. No piensa, solo ama. Eso es el enamoramiento, lo que hace. Por eso, enamorarse de una persona que no es buena es peligrosísimo, porque el enamoramiento es ciego. Y si esa persona es mala, me destroza. Y en el caso de referir ese enamoramiento al corazón de Jesús, esa esclavitud hace que el alma se ofrezca como víctima para que Jesús haga de ella lo que quiera. Y eso es lo que nos explican los santos. Santa Teresita, la pelotita. San Ignacio de Loyola, el bastón de hombre viejo que se queda ahí al lado de una puerta. Y así otros santos han seguido poniendo sus imágenes, que son como una cosa de Dios. Están totalmente sumisos. Y en el caso de enamorarse del corazón de Jesús, precisamente lo propio de esta devoción es consolarle a través del ofrecimiento de sacrificios. Los pastorcillos de Fátima, precisamente, se hicieron, con lo pequeñitos que eran, expertos en sacrificar cualquier cosa para consolar al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Se tiraban a veces un montón de tiempo sin comer durante el día, regalaban su merienda a los pobres, les ofrecían algo gustoso y procuraban evitarlo. Venía gente a incordiarles con preguntas y también lo ofrecían al corazón de Jesús. Y curiosamente, de los 3, el que más estaba enamorado del corazón de Cristo era del que menos se habla y el que no podía escuchar las palabras de la Virgen. Solamente la veía, pero no podía escuchar las palabras de ella. Diríamos, de los 3, el más fervoroso, llegó a decir Sor Lucía de Fátima, era el farolillo rojo, Francisco Marto, que mientras que su hermana Jacinta le había impactado mucho más la visión del infierno y los que se condenaban, y todo lo quería ofrecer por la salvación de los pobres pecadores, Francisco todo lo ofrecía para consolar al corazón de Jesús, porque estaba muy triste. Ven cómo a unos el Espíritu Santo va por un lado, otros por otro. Y el que más se sacrificaba de los 3 era Francisco. El primero que murió de los 3, Francisco. El que menos se quejaba de todo, el más tranquilito, el que todo decía que sí, Francisco.
el más meditativo, el que siempre más se quería quedar a solas rezando con el Señor, Francisco. San Francisco Marto ya. Bueno, tampoco no sé si es hoy o mañana, pero ya podemos decir San Francisco Marto, su canonización. Era un esclavo de Jesús. ¿Y por qué esto de consolar al corazón de Jesús? Si sabemos que Jesucristo ahora está en el cielo sin mezcla de dolor. Nos lo dice el Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor, Magisterio de la Iglesia. Entre comillas, dice el Papa: mas ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Que si a causa también de los pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias, lo que hemos dicho antes. Y sigue el Papa: así aún podemos y debemos consolar a aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Yo, 20 siglos después de la pasión del Señor, puedo alargar la mano con fe y acariciar el rostro ensangrentado de Jesús y consolarle con mis ofrecimientos del siglo XXI. Porque Jesús desde Getsemaní vio lo bueno y lo malo. Y si yo peco como 100, Jesucristo habrá sufrido como 100 por mí. Y si yo peco como 1000, como 1000. Y si yo le consuelo como 10.000, como 10.000 se habrá sentido consolado en ese momento. Porque para Dios no hay tiempo. Lo vemos en la misa. La misa es hacer presente aquí y ahora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo de hace 2000 años. No hay tiempo para Dios. Y no es una repetición de la pasión de Cristo, como una copia, no, es que es la misma, numéricamente la misma. Así como en la hostia santa, si ponemos dos hostias santas, una en mi izquierda y otra en la derecha, yo puedo decir, aquí hay dos formas consagradas, pero hay un solo Cristo numéricamente hablando. Es un misterio. Lo mismo, si yo celebro 1, 3, 5, 10.000 misas, tengo 3, 10.000 misas, pero todas son el mismo sacrificio del Calvario, numéricamente igual. Pues lo mismo, ese dominio del tiempo que tiene Dios en Getsemaní. Y lo vio todo desde entonces con una panorámica perfecta y detalladísima. Todo lo que iba a hacer yo, de bueno y de malo. Lo uno para hacerle sufrir, lo bueno para consolarle. Y eso sin quitarme la libertad. Porque Dios sabe lo que yo iba libremente a hacer. ¿Cuánto le consoló aquella joven alemana que parece a mí que cogió el relevo del padre Pío cuando murió en el año 68? Ella, más o menos por aquella época, esa chica llamada Annalise Michel,
tenía novio, empezó a sentirse enferma, una enfermedad extraña. Y resultó que parece que Dios estaba permitiendo que el demonio se metiera de alguna manera en su vida para hacerle sufrir. Hubo una vez que se le apareció la Virgen María y le dijo, de esto hay un documental donde habla su propia madre y los exorcistas que la trataron, sacerdotes. Pues se le aparece la Virgen y le dice, ¿quieres sufrir mucho para salvar muchas almas? Y la chica, con novio, era seglar. ¿Qué seglares habrá? ¡Qué maravilla! Le dice la Virgen, te doy 3 días para pensártelo. Se lo dijo a su madre, se me ha aparecido la Virgen y me ha dicho esto. Y le he dicho que sí. Pues fíjense lo que ocurrió. Resultó que ese sufrir mucho para salvar muchas almas era que Dios iba a permitir que esa joven fuera poseída de varios demonios a la vez. Esos demonios, sin misericordia ninguna, estando en la propia casa de ella con su madre, le tiraban al suelo de cabeza para que se hiriese. Y era una joven muy guapa, pero acabó hecho un monstruo, porque tenía moratones, chichones por todas partes. La dentadura también mal, hasta le hacían morder las paredes. Le salían por aquí unos bultos, el pelo todo como una bruja, los ojos hinchados, sanguinolentos. Su madre, ella misma lo explica, su madre ponía la casa toda llena de colchones por el suelo, por las paredes, para que su hija no se pudiera hacer daño. Empezaron a exorcitarla y salían las voces de los demonios que están ahí en ese documental. Y es impresionante. Bueno, lo que más suele impresionar a la gente cuando lo ve es la voz del demonio, que luego dice que no duerme. A mí no me impresionó tanto eso, sino la historia misma. Es una historia maravillosa de amor, porque hay un exorcismo que sale ahí, que está grabado en audio. Eran los años 70 más o menos, con unas cintas magnetofónicas de esas grandes que había, ¿no? Entonces sale ahí como el exorcista le dice al demonio, el demonio dice, ya viene ella, ya viene, porque los exorcistas le estaban diciendo que saliera de allí, de ese cuerpo, y empiezan a decir los demonios, ya viene esa, la Virgen María, la Virgen, ya viene esa, ya viene esa. Y entonces, poco a poco, se fueron yendo retirando, o al menos parecía eso. Y se iba uno, y se iba otro, y los exorcistas ahí rezando, y se iba otro. Y llegó un momento en que parecía que ya se habían ido todos los demonios. Y estaban como cantando ya, dando gracias al Señor, los sacerdotes, ¿no? Y de repente empieza a oírse de la boca de Annalise Michel otra vez como una especie de rugido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y saben qué dijeron los demonios? Prepárense. Ahí está en ese documental, está subtitulado en castellano. Empiezan a decir los demonios, queremos salir, pero no se nos permite. ¿Qué había pasado? Que en ese intervalo en que esa joven había quedado en paz, la Virgen María le habría visitado porque estaba allí y le dijo, ¿quieres sufrir más, todavía más, para que se salven muchas más almas? Y así consolar al corazón de Jesús tomando hasta el final ese tercer cáliz. Y la chica dijo, sí, y ya sabía a lo que se exponía, ya lo sabía.
y volvieron todos los demonios. Y ellos sabían que eso era una posesión expiatoria por la que se iba a hundir gran parte de su reino maléfico y no podían salir, no los dejaba Dios. Hasta que al final, unos años después de tremendos sufrimientos, acabaron por matar de una enfermedad a Annalise Mitchell, que cantó victoria hasta la muerte, bebiendo el cáliz del Señor. ¿Quién sabe si alguno de nosotros estamos aquí gracias a esa mujer? Lo mismo que en Getsemaní. Lo mismo. Es la devoción al corazón de Cristo esclavizante. Y por último, es temerosa, que lo mismo es decir delicada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alma ante el enamorado se vuelve todo atención hasta el último detalle, no se le pierde ni una. Eso quiere decir delicado. Experto en las cosas pequeñas, como Santa Teresita, que se santificó a base de alfilerazos. Esa santa que si no hacía grandísimas penitencias, sí que llegó a decir que la santidad se consigue a punta de espada. Lo dijo ella. Le gustaba interpretar, dentro ya del Carmelo, a Santa Juana de Arco. A punta de espada, con las pequeñeces, las delicadezas, sobre todo con ese alter Cristo que es mi hermana, mi compañera de convento. Ahí está Jesús. Ahí voy a derramar toda mi delicadeza, como si fuera un puro nervio de Cristo, así con pincitas, con una educación, como si fuera mi superiora, con todas igual. Eso es lo que me dice específicamente Jesucristo en Mateo 11. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso, con mis semejantes. Mansa y humilde, con paciencia infinita. Lo contrario de esto, ser un bruto. Hay un dicho que dice, a veces la confianza da asco. Ya, como me conocen, yo con las de fuera, pues sí, soy súper santa con las de fuera, muy atenta con el torno, con las que vienen y tal. Pero luego con las de dentro, como ya me conocen, como saben por dónde cojeo, ya no tengo nada que perder. Ya no se van a creer que yo no soy una santa, no se lo van a creer, aunque lo fuera. Así que ya, ¿qué más me da? A lo bruto. ¿Tú qué haces? No se hace así, tal y cual. Al revés, la devoción al corazón de Jesús, en términos de caridad fraterna, es la mansedumbre y la humildad, la delicadeza. Cada día. Como aquella Santa Teresita que estaba ahí trabajando con su delantal, tocan a la campana y estaba con otras. Y se desata el delantal poquito a poquito con la intención de que la otra se le adelante en la obra de caridad de ir a donde estaba la campana. Y como vieron que lo había hecho tan despacito, pensó la otra, ahí está Teresa,
Dejó la oportunidad pasar, ¿no? Como diciendo, mira. Y entonces ella captó y lo puso en la historia de un alma. Ese percance que tuve me sirvió para que también fuera delicada en el pensamiento con mis hermanas, porque lo que yo pienso que puede ser una falta, en realidad delante de Dios, como me pasó a mí, puede ser una gran obra de caridad y de virtud y mérito. Por eso también la delicadeza llega hasta el pensamiento. Decía Santo Tomás de Aquino, si de 10 posibilidades, 9 tengo para pensar mal y una bien, pensaré bien de mi prójimo. Y aunque me equivoque, no pierdo nada. ¿Ven? Ya tienen aquí una manera práctica de practicar la devoción más importante de todas las devociones católicas. Sin duda, lo dicen los papas. Ya voy a decirlas y paso a la Santísima Virgen. Meditación teocéntrica de la humanidad de Cristo, especialmente la pasión. Confianza total en su providencia, en vos confío, en vos confío. Comunión reparadora. Ofrecerle incansablemente todos los sacrificios que me vengan a la mano. Y delicadeza exquisita con mi prójimo. Porque ahí está Jesús. ¿Qué pasa si ustedes cumplen esto a partir de ahora? Se puede poner como examen particular, como lo que he dicho anteriormente, el voluminómetro, ese como examen, ver si cada vez va mejor. Pues, ¿qué ocurre si soy fiel a esta devoción al corazón de Cristo? Les voy a leer de golpe las promesas que seguro que habrán escuchado antes varias veces, pero ahora las voy a leer y les va todavía a saber como a más, como incentivo. Esto es posible, esto es posible. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Miren, les daré, estos son tomadas de cartas de Santa Margarita María de la Coque, les daré las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias, principalmente la del convento, que es su queridísima familia. Tercero, les consolaré en todas sus aflicciones. Cuarto, seré su refugio durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Quinto, bendeciré abundantemente sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán misericordia. Séptimo, los tibios se harán fervorosos. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección, lo que les dije antes. Los tibios de tercera morada, estos así que están medio estancaditos, fervorosos, saltarán a la cuarta. Y los fervorosos saltarán ya a la santidad canonizable, quintas, sextas y séptimas moradas. Y esto, palabra del corazón de Jesús, no mía. Sigo. Noveno, bendiciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Aquí la tienen. Décimo, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Si son endurecidas, se moverá vuestro corazón. No podrán con el corazón de Cristo. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. La perseverancia final, la gracia más grande. Y 12. Todos los que comulguen con el espíritu de esta devoción 9 primeros viernes de mes seguidos se salvarán. Una cosita breve que mucha gente no sabe sobre la comunión reparadora de los primeros viernes. Uno podría decir, bueno, yo como comulgo todos los días y resulta que ya llevo un montón de años comulgando, pues ya está, ya la he cumplido. Pues no. En una carta
de Santa Margarita, según su biógrafo, Monseñor Longuet, dice que esta comunión reparadora de los 9 primeros viernes tiene que ser con la intención de honrar al corazón de Jesús y consolarlo. Entonces, cuando sea primer viernes de mes, acuérdense. Hoy, y si me olvido una vez, bueno, pues para que no te olvides, haz esa intención todos los días. Hasta aquí la conferencia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora, el tiempo que nos queda, vamos a hablar de esa otra devoción necesaria del Inmaculado Corazón de María. Hoy tan importante, el Papa en Fátima, centenario aniversario, nunca mejor momento. Voy a comenzar con unas frases sobre la devoción a la Virgen María que me van a abrir el interés por saber cómo practicar la devoción al Inmaculado Corazón. Me dice San Luis María Griñón de Montfort: está canonizado, sus obras han sido revisadas por la Santa Sede. Lo que voy a decir es verdad. Dice: en unión con María se hace mayor progreso en el amor de Jesús durante un mes que en años enteros viviendo menos unidos a esta buena madre. ¿Qué? ¿Un mes nomás? Te lo dice San Luis María Griñón de Montfort, que no miento. ¡Un mes! Conclusión: ¿qué clase de devoción hemos tenido hasta ahora nosotros a la Virgen, que todavía no somos santos después de tantos meses? Algo falla. Pues todavía San Maximiliano María Colbel, loco de la Inmaculada, se atreve a decir más. Ahora verán. Está canonizado también, por si acaso. Con la ayuda de la Inmaculada podemos alcanzar el heroísmo. En un instante, la Inmaculada nos puede alzar hasta la perfección, mientras que nosotros normalmente tardamos años en conseguirla. En un instante, cuando ella quiera. Eso no puede ser. ¿Que no? Sagrada Escritura. Lee los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, perseguidor de la Iglesia. La Virgen todavía estaba viva en el mundo. ¿Crees que no rezó por él? Jesús, ese Saulo que está mandando tantos cristianos a la cárcel. Trato hecho. Y cuando estaba ahí con todo su furor de odio ahí camino de Damasco, se le aparece Jesucristo, ¡pum!, santo, en un instante. Ahí lo tienen. Ya está. Si lo hizo con Saulo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Ya puede. Ha habido santos que Dios los ha santificado, prácticamente les ha puesto en las nubes de la mística, justo en su conversión del pecado. Los hay. Otro caso que se me ocurre ahora: todas las conversiones son por intercesión de la Virgen María, San Juan de Dios. No sé qué grado de vida de tibieza llevaría, pero escuchando un sermón de San Juan de Ávila, de golpe y porrazo lo tocó Dios, el Espíritu Santo, y se volvió literalmente loco de amor. Le tiraban piedras, al loco, y él se hacía el loco para que los manicomios que había entonces, que trataban a los locos pegándoles palizas, pues él se hacía el loco para que le pegaran más paliza todavía, porque pensaban que dándole duro en la cabeza se iban a poner bien las neuronas. Así era en el siglo XVI. Y él todavía se hacía más el loco, y no lo estaba. ¿Por qué? Porque había tenido un vivísimo
grandísimo arrepentimiento de sus pecados, de tal manera que decía, necesito ser castigado. Hasta que llegó San Juan de Ávila, que no le engañaban a cualquiera, un tremendo director espiritual, llega ahí al manicomio y le dice, basta, Juan, ya está bien. Y se dejó de hacer el loco y lo sacaron. Pues eso también fue de golpe, de golpe. Bueno, vamos a avanzar un poco porque me enrollo y no avanzamos. Y hay cosas interesantes. Miren, dice el Papa Pío XII que Jesús y María forman parte del mismo y único decreto formal de predestinación para la redención del género humano. O sea que Dios Padre no decretó que se encarne mi hijo y en otro decreto distinto que le ayude su madre, sino que hizo un solo decreto único, formal, como si dijera esto. Decreto que Jesús María o María Jesús, lo mismo, rediman el género humano. Por supuesto, la Virgen María subordinada a la redención principal de Jesucristo. Pero los dos juntos. En términos más teológicos, así como nosotros solamente influimos con nuestra vida de virtud en la redención subjetiva de los demás por la comunión de los santos, la Virgen María forma parte de la redención objetiva con la que Jesucristo tenía que pagar por todos los pecados del mundo en estricta justicia al Padre Eterno. Por eso ella es corredentora en el sentido más estricto de la palabra. Nosotros no. ¿Quiénes son las primeras figuras de Jesús y María? Adán y Eva. ¿Y qué nos dice el Génesis de Adán y Eva al principio, en el primer capítulo? Se lo voy a leer. Versículo 26. Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo creó macho y hembra. ¿Lo ven? Decretó la creación del hombre, es decir, del ser humano, que engloba los dos sexos. Ese fue el decreto formal único de Dios Padre. Voy a crear al ser humano. Y para que se multiplique, pues lo voy a crear sexuado, macho y hembra. El macho será Adán y la hembra será Eva. Pero los dos juntos están en otro término distinto, como un solo decreto del Padre, hombre, ser humano. Definición metafísica de Aristóteles, animal racional. Pues ese hombre, ser humano, era la figura de ese redentor macho y hembra, que es Jesucristo y María Santísima, que habían de dar una multiplicación, no de cuerpos, sino de almas para la gloria. La Virgen María no es ni más ni menos que la Iglesia en su estado más puro y perfecto e inmaculado. Jesucristo desde la cruz le podría decir: Madre, en cuanto a la carne, pero esposa en cuanto mujer. Por eso la llamó mujer.
He ahí a tu Hijo, que hemos engendrado tú y yo en el dolor, en la corredención. Juan, en el que estamos todos nosotros. Y como Dios, yo, Jesucristo, como Dios, soy tu Padre. Como Redentor soy tu esposo. Y como cuerpo de hombre soy tu hijo. Pero no te llamo ni hija ni mamá, te llamo mujer, esposa, Eva. He ahí a tu Hijo espiritual, que hemos dado a luz en la cruz, nosotros. Y así como en un matrimonio, si no hay madre, no hay hijos, por más que ahora quieran hacer cosas raras, así en la vida espiritual, en la redención, si no hay Virgen María, tampoco hay hijos para la gloria. Dios la ha querido hacer necesaria, porque Él quiso. Podía no haber querido, pero lo quiso así. Y hay del que la desprecie. Porque los dos son una sola alma, espíritu, una sola misión. Ahora entendemos por qué el milagro de las bodas de Caná, que ya te he adelantado un poquito sobre el sentido de este milagro. Fíjate que no es casualidad que el Evangelio dice que en la plenitud de los tiempos se encarnó el Hijo de Dios. ¿Y cuál iba a ser la plenitud de los tiempos sino cuando la Virgen estaba ahí en el mundo, que valía más que el mundo entero restante? Fíjate que no es casualidad que los dos primeros milagros que se producen en el Evangelio son a través de ella. El psicológico, la santificación de Juan Bautista después del saludo de María a su prima Santa Isabel. Y el físico, la transformación de 700 litros de agua en vino. Y ahí en medio la Virgen María. Hijo mío, no tienen vino. Si te refieres al vino, a lo material, a ti y a mí, ¿qué mujer? Eso no es lo nuestro. Pero si te refieres a lo espiritual, a mi sangre, mujer, todavía no ha llegado mi hora. El Padre me ha dicho que todavía no. Pero ella sabía que tenía un poder especial sobre la providencia divina, porque los quería Dios. Y le siguió insistiendo, hasta que al final Jesús dijo, antes de que lo dijera ya la Virgen, les dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga, porque ya le gané. Y se obró el milagro. Porque la Virgen María adelantó todo. Es la gran aceleradora. Ella adelantó la encarnación, adelantó la vida pública de Cristo, adelantó la pasión y adelanta cada una de la santificación y salvación de las almas de la historia. A falta de santos que dijeran que sí al Señor y bebieran el tercer cáliz, la Virgen estaba ahí, en el Calvario, bebiéndolo hasta el fondo. Y si no fuera por ella, ¿qué sería de nosotros?
hijo mío, estoy deseando que mueras en la cruz. Aunque seas mi hijo, te quiero más como esposo redentor. Te quiero más como esposo redentor que como madre. Así que no quiero reservarte para mí sola. ¿Qué despojo más grande de la Virgen Santísima? Quiero que subas a la cruz antes de lo previsto, que se adelante la hora. Y así fue. ¡Qué mujer! Que no se apegó ni a lo más santo, como Pedro. Señor, todavía no, no te va a pasar nada. La Virgen, al contrario, antes. ¿Y qué creen? ¿Que en Caná era el único momento en que se lo decía? No perdería la oportunidad. Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo te van a matar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dar a luz al género humano para la gloria? ¿Creen que el dolor de la Virgen Santísima al pie de la cruz le hizo sufrir más a Jesús? Si fuera así, la Virgen María, para no torturarlo más, se hubiera ido lejos. Ese dolor plenamente aceptado estaba debajo de la cruz de Cristo para ayudarle a levantar el madero. Y Jesús, viéndola, le consoló más que una legión de ángeles en Getsemaní. Le consoló mucho más. Por eso ella ahí, absorbiendo la cruz todo lo que podía y sangrando por sus ojos, Jesús, dame. Y ella participó de una manera mística de la misma pasión misteriosa de Jesucristo, viendo todos los pecados del género humano. Ella también los vio. ¿Por qué? Porque en la revelación de 1927, si no me equivoco, a Sor Lucía de Fátima en Pontevedra, se le aparece con Jesucristo niño, con un corazón rodeado de espinas, ella, y le dice el niño Jesús a Sor Lucía: ¿ves cómo rodean los pecadores el corazón de tu madre con sus espinas? Tú al menos procura consolarla. Luego, Sor Lucía podía aún consolar el corazón de la Virgen en 1927 y en 2017 nosotros lo mismo. Luego, eso quiere decir que si la Virgen María sufrió por los pecados futuros, es que ella también tenía una visión mística, sobrenatural, de todo lo que estaba sufriendo Jesús por los pecados del mundo. No podía ser menos, era la corredentora. ¿Y qué creen? ¿Que ella, después de la resurrección del Señor, terminó de sufrir? No. Así trata Jesucristo a sus amigos, dijo Santa Teresa, ¿cómo tratará a su madre? Hasta el último día de su vida sufriendo. Y vivió 67 años. Esto no es una opinión piadosa. Les voy a leer lo que dice Santa Teresa de Jesús en el libro de su conciencia, en una revelación que tuvo del Señor. Capítulo 13. Díjome que en resucitado Jesucristo le dice a Santa Teresa, díjome que en resucitado había visto a Nuestra Señora. Aunque no está en el Evangelio, dice San Ignacio de Loyola que se le apareció la primera a la Virgen, antes que a Magdalena. Repito,
díjome que en resucitado había visto a Nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo. Jesucristo resucitado delante de ella. María, mujer, estoy aquí, ya no sufro. Y ella todavía chorreando dolor. No reaccionaba. Y sigue Santa Teresa. Y que había estado Jesús, que había estado mucho con ella porque había sido menester hasta consolarla. Mucho con ella. Pero María, mujer, estoy aquí, y ella destrozada. Y él seguía y seguía. Pues cuando él ya ascendió a los cielos, no se crean que la Virgen María se quedó con ese consuelo y ya está. Siguió sufriendo, porque me dice otra mística beatificada por la Iglesia Católica, Ana Catarina Emmerich, que todavía siguió sufriendo durante toda su vida, y ella fundó el Vía Crucis viajando otra vez hacia Palestina y recorriendo los mismos lugares de la pasión del Señor y sufriendo terriblemente con esos recuerdos. Ella fue con su vida la que cogió el primer testigo del sufrimiento de Cristo cuando Él ya había ascendido, para pasarlo después a otros y a otros hasta nuestros días. Ahí se entiende el milagro portentoso, hasta de orden apologético, que demuestra por sí solo la verdadera religión, de la extensión de la Iglesia Católica en el primer siglo a partir de unos pobres pescadores. Se difundió enormemente rápido el Evangelio. ¿Pero por qué? Que la Virgen María seguía ahí con el testigo de la pasión, en la retaguardia, porque su corazón inmaculado era una clausura de Carmelo que sostenía toda la Iglesia Católica. Vamos a ir ya a lo concreto, me quedan 2 minutos. En concreto, ¿qué tengo que hacer para tener una devoción perfecta al Inmaculado Corazón de María? Diciendo cosas prácticas es muy difícil, esto es perfecto, pero puede ayudar mucho. Lo demás hará el Espíritu Santo. 4 cosas. Primero, la consagración montfortiana de San Luis María Griñón de Montfort. Entregarle absolutamente todo a ella. Y no solamente hablo de cuerpo y alma, sino también de méritos. Dice el santo que entreguemos los méritos nuestros a la Virgen Santísima para que ella haga de ellos lo que quiera. Se refiere a los méritos que se pueden llamar satisfactorios e impetratorios, es decir, todo lo que valgan mis obras para ganar premio, se lo doy a la Virgen para que le otorga a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Segundo, rezar el Santo Rosario lo mejor posible. Y lo mejor posible no es que no me distraiga nunca, es que ponga todo mi empeño en no distraerme y devolver a la atención cuando me haya distraído. Intentar meditar algo los misterios mientras rezo el rosario y difundirlo todo lo que pueda. Cuando vengan personas al torno aquí que les pregunten, reza el rosario, reza el rosario.
Toma, aquí te vamos a dar una estampita con todos los misterios. Y si quieres, vente al locutorio y en vez de hablar de cosas del mundo, te voy a explicar cómo se reza el rosario. Y te regalo uno, toma. Decía San Pío X, dadme un ejército de rezadores del rosario y conquistaré el mundo entero. Tercero, meditar sobre ella. Lo que hemos dicho de la devoción al corazón de Jesús, pues también la humanidad de la Virgen María. Imaginársela en la meditación, procurar ver sus virtudes, cómo sería ella. Y cuarto, aquello que vio Santa Catalina Labouré cuando se le apareció la Virgen María echando unos rayos por sus anillos, la imagen de la medalla milagrosa, y le preguntó Catalina Labouré, ¿y qué son esos dedos por donde no salen rayos? Son las gracias que no me piden, que estaría dispuesto a pedir, a dar, pero como no me las piden, pues doy menos. Pues cuarto, pedir mucho. Acudir siempre a la Virgen María, lo que decía San Luis María Griñón de Montfort, la devoción tierna, que acude a ella por todo, continuamente, obsesivamente. Ella es la solución de todos mis problemas, todos. Espirituales, materiales, corporales, de comunidad, individuales, personales, mundiales, todo. Y lo dejamos aquí, que la Virgen Santísima nos conceda amarle como ella se merece, como hijos, a Jesucristo como esposas y a la Virgen como hijas.